Bueno, muchas gracias, señores. A ver, mándese una auspiciada, Guillermo. Como no, auspician La Venganza Será Terrible, Café Cabrales. Cabrales significa buen café. La mayor garantía para sus depósitos, Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Solidez y rentabilidad. Nueva Ley Federal de Educación, Ministerio de Educación y Cultura de la Nación. Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires para TV Bingo bonaerense. La droga no libera, solo te encadena a la muerte. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Provincia Seguros. DC Medicorp Argentina, medicina privada, 815-1277. Bueno, tenemos un mensaje. El señor Simonetti es... Parece, sí. Que ha venido desde Mar del Plata. Dice que hace 2 días que no se puede comunicar con las hijas, que deben estar desesperadas. Sí, Simonetti, no me diga. Y entonces nos ha pedido que le comunicáramos a sus hijas que se encuentra bien dentro de la sencillez del conjunto. Sí, ¿y dónde está Simonetti? Y que mañana a la noche va a estar por allá. Sí, así que vayan... Este es un servicio para las hijas. Para las hijas, más que para él, ¿no? ¿Y pueden estar acá las hijas? Que vayan corriendo los muebles. Bueno, Gisela y Cecilia, creo. Sí, las hijas de Simonetti. Dicen que quieren meterse a la boca. No creo que sea el caso, ¿no? No. Bueno, ¿Qué tiene acá? no tengo nada. Vamos a hacernos auspiciar por esta gente. Tengo un saludo, sí, desde hace varios días, para unos amigos nuestros, que son doña Eugenia y don Raúl, padres de una amiga nuestra, LM. Sí, porque nuestra lejos mejor. Sí, yo que tengo que ver, porque amiga nuestra. Yo que le dije, pero le mandamos muchos cariños. Bueno, vamos a auspiciarnos ahora. Con Le Mans Suaves. Le Mans Suaves. Suaves por naturaleza, presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En La Venganza Será Terrible. Bueno, los cuáqueros. Vamos a hablar de los cuáqueros. Qué rico. Los cuáqueros decían que su pensamiento era viejísimo. Ellos empezaban a fechar desde Jesucristo y decían que Jesucristo había sido el primer cuáquero. Y que después de la muerte del Cristo la religión había entrado en un área de corrupción y que así había permanecido durante alrededor de 1600 años. Pero que durante el período habían existido cuáqueros desperdigados por el mundo que se habían encargado de mantener encendido el fuego de esa fe. Un fuego que empezó a estarse allá por 1642 en Inglaterra. Y por esa fecha apareció un señor George Fox de Leicester, que era el hijo de un obrero de la seda, muchacho en ese entonces de unos 25 años, libre de todo pecado y de todo vicio, que solía andar por ahí gritando en contra de los clérigos y en contra de la guerra, vestido de cuero desde los pies a la cabeza y poseído de tanta locura. Estaba loco el tipo. Inglaterra en ese entonces se desangraba en guerras civiles, de las que solían participar algunas sectas religiosas. Bueno, todas las actividades de Fox, que desde luego gritaba en contra, como se ha dicho, de la guerra y de los clérigos, debieron molestar muchísimo a las autoridades inglesas. Tal que en cierto momento lo llevaron en cana. Dijeron, mirá flaco, date preso. Compareció George Fox ante el juez y primero no lo saludó. Permaneció con la cabeza cubierta. Después lo tuteaba al juez. Y cuando lo convidaron a prestar juramento, se negó a prestar juramento. Empezó bien, ¿eh? Sí. Entonces el juez, en vista de estas anormalidades, mandó que lo condujesen al manicomio de Derby para ser azotado allí.
a Dios el sufrimiento que por él tenía, y cuando lo azotaron, pidió a los muchachos que lo habían fajado que le dieran algunos golpes más, por amor de Dios. Los verdugos nos hicieron rogar y le dieron doble ración, lo cual fue muy agradecido por el joven Fox. Pero Fox era un hombre elocuente, y mientras lo fajaban, les hablaba. Y los verdugos, que primero se reían, empezaron a escucharlo con atención, de suerte que algunos de estos verdugos fueron los primeros discípulos que Fox tuvo. Muy bien, lo largaron, y junto con ellos, me refiero a los verdugos convertidos, fue a predicar a los campos. Y tenía bastante arraigo entre la gente, tenía un gran poder de convicción. Cierta vez lo habían puesto en la picota por orden de un pastor anglicano, y mientras padecía, soltó un discurso, una arenga a la muchedumbre que estaba ahí para verlo sufrir, de tal efectividad, una cuarentena de mirones se convirtieron inmediatamente, lo sacaron del agujero en que se encontraba y pusieron en su lugar al pastor por cuya culpa había ido a parar Fox a ese lugar. Este era Fox. Pero bueno, hacían falta milagros. Siempre que hay un personaje así, hacen falta milagros para acelerar la convicción de la gente. Y los hubo. Un día andaba Fox por ahí y se encontró con un juez que se complacía en perseguir a sus adeptos. Y entonces le dijo: mira, juez, Dios te va a castigar por andar persiguiendo a los santos. El juez era un borracho de cartel, era un hombre que se pasaba escabeando todo el día, y resulta ser que a los 2 días se murió. Precisamente después de haber firmado la orden de captura de unos cuantos seguidores de Fox. Bueno, esta muerte súbita tuvo más eficacia que 100 sermones. Empezaron personas a seguirlo. Pero sucedió algo más. Fox se creía un inspirado por la divinidad. Entonces creyó que como tal no tenía derecho a hablar como lo hacía todo el mundo. Y empezó a inventar una manera extraña de hablar. Por ejemplo, hablaba por la nariz. Contenía el aliento y luego lo soltaba de golpe. Y además, mientras hablaba, hacía unas extrañas contorsiones que solían finalizar en violentos temblores. Los discípulos se creen caso de aprender esa manera de hablar, y al poco tiempo lo lograron, siendo así que todas las predicaciones de esta gente se hacían mediante esa mezcla de discursales, de contorsiones y de temblores. Y de ahí viene su nombre, Quakers, tembladores. Algunos sostienen que en realidad el apodo viene de una frase que solían pronunciar, algo así como: tiemblen en el reino del Señor. Pero la verdad es esta: le llamaban tembladores porque los tipos cuando predicaban temblaban todos, qué sé yo, y ahí le pusieron Quakers. Estamos hablando de la época de Cromwell, y viendo Cromwell que este hombre tenía mucha atracción, trató de ganar para su causa a los cuáqueros. Trató de sobornarlos con algunas guineas, pero resultaron ser incorruptibles. Ahora usted se preguntará, Rolón, Sí. ¿qué tenían los cuáqueros de hablar en su pensamiento? ¿Qué tenían los cuáqueros de particular en su pensamiento, Alejandro? Pues, por ejemplo, no juraban. No juraban quiere decir que no prestaban juramento, ni siquiera cuando debían comparecer ante la justicia. Se limitaban a responder con sí o no a las preguntas que se le hacían y se negaban a jurar. No saludaban a nadie, de suerte que permanecían con el sombrero puesto en cualquier circunstancia. No se bautizaban, decían que esta era
una costumbre no cristiana. Pero además no ejercían ninguno de los otros sacramentos. No hacían la guerra, no tenían sacerdotes, tratan a todo el mundo de tú, lo tuteaban a todo el mundo, no establecían ninguna diferencia. Decían que era ridículo utilizar el plural cuando se trataba de una persona. Me refiero al plural que se utilizaba para... Ahora hay una forma de tutear que es utilizar la tercera persona. Pues en casi todos los idiomas la forma de tutear es utilizar una persona pero del plural. Os digo... Muy bien. Se vestían también de un modo particular, no usaban botones ni ninguna marca de dignidad. Se vestían con pobreza. Y Robert Barclay, escritor de la época, dio en preparar un libro elogiando a los cuáqueros. El rey ya era Carlos II y se lo dedicó al rey con una carta que tuvo mucho efecto, porque el rey leyó aquella carta y cesaron las persecuciones a los cuáqueros. Pero fue por ese tiempo que apareció un segundo personaje. Este segundo personaje es Guillermo Penn. Era hijo, este sí era de familia bien, era hijo de un vicealmirante, el viejo Penn, era protegido del conde de Warwick, muy ligado a la corte, amigo del rey y acreedor del rey además. Este chico estaba estudiando en Oxford, muchacho muy elocuente, muy inteligente, muy pintor y muy persuasivo. Y estudiando en Oxford conoció a un cuáquero y se hizo cuáquero. Y no solo eso, sino que formó una sociedad de jóvenes cuáqueros, de modo que vino a ser jefe de secta cuando solamente tenía 16 años. Terminó sus estudios en Oxford y volvió a la casa paterna. Y cuando llegó, en lugar de ponerse de rodillas frente al almirante para solicitar su bendición, tal como era la costumbre en aquellos tiempos en Inglaterra, lo miró y sin sacarse el furullo le dijo: ¿qué hace, macho? Y el padre, ante aquel saludo tan poco usual, debió haber pensado que el chico estaba loco. Pero enseguida admitió que no, que era cuáquero. Trató de convencerlo el almirante, utilizó todos los recursos de prudencia humana. Por favor, saludá, por favor, jurá, etcétera, etcétera. Pero el chico dijo que su conciencia no le permitía tales cosas. Y más aún trató de convencer a su papá de que se hiciera cuáquero. No logró. Y el viejo vicealmirante agarró y lo piantó de la casa. Dijo: tómatelas. Se fue el joven Penn y fue a predicar por ahí. Logró hacerse seguir. A veces a los pastores anglicanos. Y ahí viene a enterarse Fox, George Fox. Y viene a Londres especialmente para conocer a Penn. Y juntos resolvieron predicar en el extranjero. Dejan una pequeña guardia de seguidores para que atendieran los de Londres y se van a Holanda. Y ahí lo recibe la princesa palatina Elisa, que era tía de que iba a ser Jorge I. Y no digo que la hayan convertido en cuáquera, pero la dejaron no lejos del reino de los cielos, según ellos mismos sostuvieron. En Alemania no tuvieron tanta suerte porque los alemanes decían no ser tan permeables a esta forma tan poco protocolar que tenían los cuáqueros de postularse. Pero en el viaje Penn tuvo noticias de que su viejo estaba enfermo, estaba fulero, y volvió rápidamente a Londres. Él ya alcanzó a ver al vicealmirante antes de que muriera. Trató de que el viejo se muriera cuáquero, pero no hubo forma porque el viejo insistió en tomar los sacramentos, la unción extrema. El viejo a su turno trató de convencerlo de que fuera una persona como todas las demás, pero tampoco aceptó el chico Penn. Y heredó muchos bienes. Se murió el vicealmirante, heredó muchos bienes y heredó también las acreencias que el viejo tenía para con la corona de Inglaterra. El rey Carlos deudor del viejo Penn. De modo que el joven William Penn tuvo ocasión de tutear muchas veces a Carlos II
para pedirle que le gatillara lo que le debía. Pero Carlos II no le pagó nada, o le pagó una pequeña cantidad, si bien le cedió a cambio del pago una provincia en América. Una provincia en América que quedaba al sur de Maryland y de la cual el joven Penn quedaba dueño y soberano. Y allí se fue. Penn cargó 2 barcos llenos de cuáquero hasta las Berijas y hizo en dirección a esta nueva tierra que se le había regalado. Y esa nueva tierra se llamó Pensilvania. Y allí fundó él una ciudad a la que llamó Filadelfia. Hizo tratados con los lugareños, tratados que se cumplieron siempre y vinieron a ser casi el único ejemplo de tratados con los naturales, me refiero a los indios, que nunca fue violado. Y leyes muy sabias, la primera de las cuales dice: nadie será molestado por causa de su religión. Si la gente fueran capaces de admirar la virtud bajo sus formas más ridículas, los cuáqueros hubieran hecho más carrera de la que hicieron. Muchos no pudieron prosperar porque, calcule, por ejemplo, no podían ser miembros del Parlamento, todavía querían prestar el juramento requerido. No podían prosperar en asuntos leguleyos ni políticos. Básicamente, Voltaire habla mucho de ellos, le dedica 4 cartas de sus cartas filosóficas. Y si bien cree en la virtud de los cuáqueros, descree, insisto, de las formas que esta virtud revestía. Y si bien solemos por ahí que la forma poco importa, esto no es verdad. Esto no es verdad. La extravagancia y el capricho suelen espantarnos. Es quizá el peor defecto que han tenido los cuáqueros, ser demasiado rigurosos y poner el acento en cuestiones más bien caprichosas. ¿A quién dedicar este recuerdo de los cuáqueros, cuyo aspecto podrán ustedes intuir con solo comprar en el supermercado más próximo un paquete de avena cuáquer, donde hay un chabón en el tarro? Bueno, el chabón ese que está en el tarro es un cuáquero. Y a lo mejor es Penn, no sé, no me fijé bien en el tarro, o no me fijé bien en Penn. Pero ¿a quién dedicarlo? Bueno, desde luego, a Penn y a Fox, al hijo del obrero de la seda que andaba por ahí hablando en contra de las guerras, de modo que inspiró también a Voltaire. Voltaire tiene un artículo de su diccionario filosófico dedicado no sé a qué, supongo que a las guerras, en donde utiliza las frases de Fox en contra de las guerras. Hablaba de unos señores vestidos de colorado que arrastraban a la gente a la muerte y que para festejar la matanza y el degüello de unos seres humanos, golpalitos sobre una piel de asno convenientemente tensada. Pero tampoco hay que dejarse seducir, y este es un pecado de Voltaire, por este recurso humorístico que consiste en una descripción demasiado minuciosa, a punto tal que se acerca a la falsedad. Toda descripción demasiado minuciosa termina por ser falsa. Si yo les dijera a ustedes que el libro Don Quijote de la Mancha es una mezcla de 300 gramos de papel y de tinta, no faltaría la verdad. Pero en realidad sí. Sería una descripción absurda y tendenciosa. Uno no está a favor de las guerras, pero lo cierto es que un tambor no es una piel de asno tensada convenientemente sobre la cual se golpean palitos. No es esa la idea de un tambor que le daríamos a un niño si quisiéramos explicarle qué es. De todos modos, no he venido yo aquí a charlar sobre tambores. Bien vale dedicar esta reflexión a Penn y a Fox y a Voltaire. ¿Pero ¿y qué le dedicaremos? Bueno, toda vez que se trataba de una doctrina caprichosa
no viene mal esta caprichosa canción que tiene por título precisamente esa palabra, caprichosa, y que canta Carlos Gardel, hacedor de cuáqueros. Adelante.